Mm. Bueno, comenzamos. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro de emergencia sobre interconectividad. Mi nombre es Eugenia Chenlo y soy codirectora de Hybrid Festival, que hoy celebra una edición muy especial. Es la primera edición online bajo el título de Emergencia, que es un proyecto con el cual queremos reflexionar sobre los cambios culturales que ha causado la pandemia en el último año. Emergencia son una serie de encuentros y también una exposición online que está en nuestro sitio web. Hoy también inauguramos esta exposición sobre interconectividad, que es una exposición comisariada por Ludovica Cadario, y hoy están presentes en este encuentro varios de los artistas que exponen en esta exposición. En la charla de hoy vamos a hablar sobre los cambios en el formato expositivo y las posibilidades de las prácticas artísticas en Internet. Quiero en primer lugar agradecer a los invitados por asistir a este encuentro y también al público oyente. Pueden hacer preguntas en el chat que aparece a la derecha y intentaremos responder a todas las preguntas que hagan al final del encuentro. Antes de hacer las primeras preguntas, quiero pasar a presentar a los invitados. Voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo y somos muchas personas. Así que, bueno, voy a empezar por Carolina. Su nombre completo es Carolina Fernández Castrillo. Es profesora de Comunicación Transmedia y Cultura Digital en la Universidad Carlos III de Madrid y Visiting Scholar en el Venice Center for Digital and Public Humanities en Venecia. Su labor como investigadora, gestora cultural y crítica se centra en el media art, que hace referencia a todas aquellas aportaciones artísticas creadas a partir de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación emergentes. Luego tenemos a Cristina García, que es graduada en Historia del Arte y realizó un máster en la Universidad de Nebrija, un máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas. Es directora de Visión Ultravioleta, que es un espacio que participa en el festival por primera vez en esta exposición, con obras de Jérôme Godillon, Josh Taylor y Carlos Bellón. Luego tenemos a los artistas y las artistas. Eva Zaragoza, que es artista e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Es directora también del Espacio Foforita, que participa hace ya varias ediciones en el festival. Participa con su pieza Confinoide, que fue creada en 2020. Luego está Amparito, que es artista de la Causa Galería. Él presenta una serie de piezas que exhibió el año pasado en la galería. Sus intervenciones crean situaciones inéditas en las que la respuesta del espectador es una parte clave de la pieza. Y para finalizar tenemos a Guillermo Solas, que es artista de la Juan Gallery y que usa como medio principal la fotografía a través del retoque digital y la transformación de imágenes para la creación de sus obras. Y uno de sus últimos proyectos fue la exposición virtual Meta Digitalismo. Bueno, bienvenidos a todos. Hola. Hola. Bueno, voy a hacer la primera pregunta para Eva y para Guillermo. Bueno, digamos que Internet ha sido siempre un medio para comunicar y para promocionar la obra de los artistas. También ha sido, ¿no?, como una especie de estadio intermedio para que estas obras vean la luz en los espacios físicos, ¿no? Encontrarnos con la obra en el espacio real. Y fue a partir del año pasado, del confinamiento, sobre todo, que esta imposibilidad de vernos ha traído no tantos cambios y se han multiplicado las propuestas de los artistas que han creado para exhibir a través de la interfase, ¿no? Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, vuestra experiencia y que me contarais un poco sobre las obras que traen a la exposición que inauguramos hoy. No sé si Eva, ¿querés comenzar vos? Claro, sin problema. Pues, a ver, yo creo que ahora Internet y
ya no es tanto lo que es, como decías, un estadio de comunicación de las obras, sino como un espacio expositivo en sí mismo. O sea, creo que las exposiciones virtuales están floreciendo como hongos en la campiña y que las obras, muchas de las obras también los procesos artísticos se están transformando para ser expuestos ahí simplemente en la red. Entonces, yo me di cuenta de esto cuando, por ejemplo, la obra que presento con Finoide, pues es una obra que se hizo con herramientas que me brindaba Instagram. O sea, empecé a modificar fotografías en las stories de Instagram e incluso a pintarlas, a animarlas, a utilizar GIFs de otras personas y me di cuenta que era como, a ver, hago un paréntesis porque normalmente yo pinto con las manos y soy de lo más tradicional. Hago cuadros que expongo y que luego pues, o vendo o no vendo o regalo. Y con Confinoide me di cuenta que no se bueno, podría imprimir, pero la calidad era escasa. No sé si habéis visto la obra, como muy chiquitito. Entonces, claro, son obras hechas, es profeso, para que se visualicen además durante un tiempo determinado. O sea, creo que también la temporalidad está muy unida al espacio. Esta vez es un espacio virtual, entonces la temporalidad depende del tiempo que te da ese, en mi caso, esas stories de Instagram, que luego decidí ir guardando porque dije, bueno, esto puede ser un material para el futuro yo o exponer o presentar. Entonces, sí que creo que está habiendo una transición de ya no tanto como un medio, una interfase para comunicar obras, sino como una ampliación del espacio expositivo, creo que es la red. O sea, y que es paralelo, o sea, no es algo que se complementa. Se complementan, pero es algo también aparte, ¿no? No sé qué opinas, Guillermo. Yo, vamos, sí que creo lo mismo. Hablando desde mi propuesta, las dos que tengo, yo creo que, vamos, la primera, que es la de Bodellas a Museo, la hice a principios de 2020, creo que fue en enero, además, no me acuerdo muy bien. Y, y eso sí que lo hice quizás un poco ya viendo o reflexionando acerca de un panorama en el que la propia creación eh, no tiene nada de tangible, ¿no? Un poco Exacto. como mirando lo que son las redes sociales o los espacios digitales como pequeños museos individuales, ¿no? En los que cada persona o cada lo que sea eh, se expone a sí mismo. Entonces, lo creo un poco en ese contexto, no sé muy bien con esa intención, pero creo que es o sea, me parece curioso el discurso que ha ido adquiriendo después esa misma obra, ¿no? Y cómo ha evolucionado su propio discurso, ¿no? Como luego a lo mejor eso se ha podido aplicar a instituciones, ¿no? Que a raíz de la pandemia pues han tenido que adaptar totalmente a espacios digitales o intangibles, ¿no? Y cómo se ha vuelto un medio cada vez con más relevancia, no con más relevancia, sino como algo más, ¿no? Como más Cada vez, autónomo. Mm. exactamente. Y luego, desde la otra propuesta, que es la que llevo, que es la de creación digital a distancia, esa ya sí que la hice plenamente en el confinamiento, ¿no? Y para mí o sea, supuso como una reflexión después de ver o darme cuenta de lo que yo hacía era puramente intangible, por así decir, ¿no? Que no se veía lo que es mi creación en sí afectada por la pandemia de manera directa en cuanto, podemos decir, exposición, ¿no? Y, y pues fue este hecho, ¿no? El de darme cuenta que a pesar de la situación podía seguir creando a distancia, ¿no? Además la chica que sale en el vídeo es de Ucrania, entonces es como que me di cuenta de eso, ¿no? Y a raíz de ahí sí que pues empecé a crear ese discurso, ¿no? Que para mí refleja pues un tipo de arte que lo creo desde el punto más íntimo que lo creo en mi habitación, ¿sabes? No, y luego se expande y tiene toda la exposición que tiene gracias a lo intangible, ¿no? Entonces es como una cosa puramente tangible que en realidad no tiene nada de físico, por así decir.
Y creo que eso es pues, lo que me llevó a crear esa obra, ¿no? Y a luego elaborar, pues, como han dicho, la exposición que hice de metadigitalismo, en la que acuñaba ese término pues, a todo lo que yo estaba haciendo y lo que suponía o lo que manifestaba para mí este tipo de creaciones, por así decirlo, que no son solo mías. Es decir, es algo muy global. Sí, yo, por ejemplo, la otra obra que expone Fosforita, que es la de Illoca, de mi compañera Tania, Sí. también está creada en una habitación donde me hace gracia eso, porque parece que es un espacio intangible, pero en realidad nos comunica y nos pone en contacto. Nos pone en contacto, pero no a través del tacto. Entonces, ¿qué pérdidas tenemos por el camino, pero qué ganamos? ¿No? Pues ganamos de repente pues, estar trabajando con una persona de Ucrania piel con piel virtual, ¿no? Exacto. Y ella también trabaja desde su habitación y graba a personas, o sea que era una obra que cada vez iba como creciendo más y luego a la hora de editarla, que ha tenido que incluir a esas personas porque grababa en multipantalla, entonces como que vas implicando cada vez más y el proceso se va engordando, o sea, es como si fuera muy rizomático todo y fueran obras que casi no tienen ni principio ni fin, ¿no? Es un poco la experiencia que he comprobado con esto. Sí. Totalmente. Claro, el fin lo das al final cuando decides unir todo, pero sería algo que podría seguir creciendo hasta el día de hoy. Exacto. O sea, nuestro fin fue presentarnos a Hybrid Claro, pues, pero ahí porque, pusieron el final. exacto. Vamos a dejarlo aquí Sí. y lo mostramos, sí. Más que mucho también son como, no sé si será casualidad porque están haciendo este espacio de nuevo, o sea, de nuevo no, pues se está transformando el espacio virtual en algo más autónomo y más consistente o único, que casi todas las obras que estoy viendo tienen mucho que ver con la búsqueda de identidad o la búsqueda de nuevas relaciones o las transformaciones del cuerpo. Y me choca, ¿no? Porque como dice Guillermo, es algo tan intangible, ¿no? Lo que nos está rodeando y con la pandemia, pues es lo que pasó. O sea, que era lo que necesitábamos, obras Claro. intangibles para seguir tocándonos. Sí, totalmente. Además, el tema de la identidad es como uno de los grandes temas, ¿no? De los que se hablan en el espacio digital, sobre todo en la creación artística. No sé si alguien más quiere opinar sobre esto o pasamos a la siguiente pregunta para el resto. Bueno, esto tiene que ver más con el formato expositivo en sí, ¿no? Porque al principio del confinamiento vimos como una explosión, ¿no? de las exposiciones virtuales. Al principio parecía que querían imitar un poco la realidad, pero después esto fue mutando a diferentes formas, ya no hay algo bien ni algo mal. Entonces, bueno, también hubo como una voluntad de parte de los museos y los programas de digitalizar ciertas exposiciones que ya no podíamos ir a visitar, ¿no? Físicamente. Entonces, mi pregunta más va por el lado de las exposiciones que son concebidas para el mundo virtual. ¿Ustedes creen que lo digital ha ayudado a expandir el concepto de exposición? Y esta va dirigida más a Carolina y a Cristina. ¿Cómo se configura el trabajo del comisario en esta nueva realidad? No sé, Carolina, si querés empezar vos. Pues sí, yo considero que realmente hay una evolución clara, ¿no? En este contexto, que bueno, realmente ha sido algo duro para todos, pero creo que también hay grandes posibilidades. Y el hecho de haber tenido que tener este contacto forzado con las nuevas tecnologías, yo lo bueno que me llevo es el hecho de que ya estamos viendo de una forma más natural cuál es la propia identidad de lo digital, ¿no? Como que llevamos décadas intentando indagar qué es lo digital, imitando lo que hacían los medios anteriores, la influencia pues, del cine, del videojuego, del videoarte, y quizá con esta experiencia que tiene puntos muy traumáticos, bueno, pues la parte positiva es que de manera natural, expertos, no expertos, usuarios, estamos entendiendo cuál es la propia naturaleza de lo digital, de cómo interactuamos. Y por supuesto esto se ha reflejado en el ámbito cultural. Y a mi modo de ver, la interconectividad es uno de los elementos esenciales de lo digital
y de una manera o de otra todos hemos llegado a esa sensación, a esa vivencia, y desde el mundo cultural, pues claro, han surgido nuevas experiencias. Creo que estamos en un momento súper creativo. De hecho, saludo a mis alumnos, que he visto que por ahí hay alguno, porque estamos trabajando mucho este año el pensar cómo las dificultades están haciendo que salga una parte casi desconocida, ¿no?, que teníamos. Esto me parece fantástico, ¿no?, que tenemos todos como unas limitaciones iguales en horarios, rutinas, pero ya no a nivel local, sino a nivel global. Y cómo a partir de ese contexto tan marcado e impuesto están surgiendo expresiones brutales, ¿no? Y cómo también el concepto de museo virtual, que igual era algo pues muy, muy interesante en los 90, ¿no?, que Jeffrey Shaw, hay muchísimos ejemplos muy divertidos, cómo ya estamos en otra onda. Por ejemplo, vino el COVID Art Museum y nos enseñó pues, que los usuarios son los protagonistas, ¿no? Yo he colaborado con ellos, teníamos un proyecto, yo por motivos de salud, pues precisamente por el COVID, lo he tenido que aparcar, pero yo lo que les intentaba decir, y bueno, como asesora, era que realmente aquí hay que sacar provecho de estas circunstancias para también evolucionar a nivel curatorial. Mi idea con ellos era realizar algo a nivel más horizontal, en la que los usuarios realmente fueran protagonistas, que la decisión sobre cómo llevar a cabo la exposición fuera consensuada de manera abierta, creativa, global, porque es el perfil también, ¿no?, del propio perfil en Instagram, de cómo se ha generado, cómo se ha producido y distribuido. Y me interesa mucho, particularmente a mí, el trabajar entre el mundo online y el offline. Como que creo que estamos en la condición postdigital y que yo esto lo veo súper claro en mis alumnos más jóvenes, en los centennials, que lo ven de una forma muy natural, que todo fluye, que ya no hay barreras, que no estamos trabajando por un lado lo digital, luego lo llevamos a lo analógico, sino que ya todo está muy, también ahí interconectado. A mí a nivel curatorial esa parte me interesa mucho, pero creo que también en mi experiencia lo llevo al ámbito docente. Creo que el trabajar de forma colaborativa, horizontal, todo lo que aprendemos de la interconectividad, llevárnoslo al campo de la creación, ¿no? Para mí los tiros van por ahí. Y de hecho espero que todo esto que hemos aprendido, que por las situaciones hemos estado forzados, ¿no?, a aprenderlo, realmente sea un legado que perdure, porque hay mucha riqueza. Ahí se abre un nuevo panorama, ¿no? Toda la parte de contenidos generados por usuarios, que a mí me encanta, ¿no? Y como también instituciones que ya existían, como el Getty Museum en Los Ángeles, pues tenía estos challenges, estos desafíos tan divertidos, ¿no?, que era reproducir obras maestras, pues no sé, de la época flamenca, y tú ahí con tus cosillas en casa, pues hacías tu representación y esto se viralizaba y también generaba pues una sensación de comunidad, ¿no? Y como a mí me gusta mucho esto, ¿no?, que instituciones asentadas empiecen ya también a incluir este tipo de razonamiento, ¿no?, del usuario como protagonista. Yo me quedo con esa parte de la experiencia a nivel de la interconectividad, ¿no?, del legado que nos llevamos. Y espero que perdure, sobre todo desde mi ámbito, que es más el media art, pues a mí esa parte me intriga y me gusta. Así que bueno, luego si queréis, si tenemos tiempo, nos extendemos más sobre este tema, porque hay muchísimo que contar, ¿no?, de este momento. Pero es muy interesante lo que decís, porque exactamente eso, ¿no? En lo que es el espacio expositivo físico siempre se intentó experimentar y es como que lo digital da como unas herramientas que nos permiten más jugar con el público, ¿no? Dar lugar a la interactividad, que quizás lo real cuesta tanto. Se puede jugar mucho más. Y sobre todo también la idea de intercreatividad, que a mí me encanta. De hecho, yo estoy dirigiendo un proyecto ahora desde Venecia sobre este concepto, que es el generar conocimiento de forma colaborativa. Y hay tantas posibilidades ahí. Y luego hemos visto que somos mucho más creativos de lo que pensamos. Creo que también esta época nos ha enseñado partes de nosotros, ¿no?, todo esto que comentabas de la identidad, del conocernos, ¿no?, en otra situación, otro contexto, aislados. Pues a mí, vamos, me estimula, lo veo desde un enfoque muy positivo. Creo que se nos abre una brecha muy, muy estimulante, en la que todas esas dinámicas que llevamos a cabo cada día de forma natural, pues a la hora de interrelacionarnos, ¿no?, con Internet, en las redes sociales, pues cómo tienen esa
pues esa lectura o cómo también están presentes, ¿no? A la hora de generar nuevas expresiones de innovación más experimentales dentro del contexto cultural. Vale. Cristina, bueno, vos traes un proyecto muy interesante a la exposición con unos artistas que exhibiste el año pasado, creo, en tu galería. Sí, en otoño. ¿Podrías contarnos un poco cómo surge, ¿no? Y cómo es el trabajo de curatorial? Porque sé que es como un movimiento que surge en Internet. Sí, bueno, lo primero que yo también estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carolina, es una riqueza que tenemos que seguir explotando, que por suerte pues en épocas malas sacamos cosas buenas, y el hecho de que las instituciones y las galerías estén actualizando y se les dé mayor valor a las exposiciones online me parece algo muy positivo. Y bueno, de hecho, al principio mi idea de galería no era galería física, era galería online, y las exposiciones iban a ser, en principio, iban a ser completamente online. Lo que pasa es que, bueno, luego pues encontré espacio y evolucionó. Y luego con respecto al proyecto que hemos presentado, sí lo presentamos en otoño, el otoño pasado, y trata sobre fotografía virtual. Pero no es fotografía hecha en Internet, son fotografías realizadas desde videojuegos. Los videojuegos a día de hoy tienen una calidad excepcional, y ha habido un movimiento muy grande, sobre todo en Instagram, de fotografía virtual, donde fotógrafos que pues por los motivos del confinamiento no podían salir fuera, seguían desarrollando su actividad creativa a través de estos videojuegos. Entonces, pues por ejemplo, llegó Godichon, como lo hacía era a través del Assassins, y eran fotografías muy románticas con unos juegos de luces muy interesantes. Josh Taylor, por otro lado, era fotorrealista, o sea, era fotoperiodista, y la fotografía que él hace es que parece que estás en plena guerra, solo que con la facilidad y el juego que te da, precisamente el juego de poder viajar en el tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, esa exposición, por ejemplo, se puede hacer también online, aunque también la hicimos en físico, y habla de las posibilidades que te dan los nuevos medios, y se puede considerar la fotografía virtual como una nueva técnica, si es apropiación o es simplemente una nueva herramienta. Entonces, bueno, se abría un poco el debate. Claro, ¿no? Con los temas de autoría y esto, bueno, al Claro. final de la captura de pantalla y también imágenes que son, ¿no? Bueno, esto también es algo que los artistas trabajan bastante. Sí, totalmente, es muy interesante. Claro, porque ellos al final están tomando la captura de un videojuego que tiene derechos, pero también prima el punto de vista del fotógrafo, porque obviamente si sales a la calle los edificios están hechos. Lo que prima es el punto de vista del fotógrafo. Entonces, y luego la edición posterior, todo el proyecto giraba en torno a ese pequeño debate, y era muy interesante ver a los 5 artistas y la contraposición de estilos que tenían, que eran completamente diferentes unos de otros. Ya, vale. Otro punto de vista que me interesaría ver es el de Amparito, porque él presenta en Interconectividad unas piezas que ya exhibió en la Causa Galería el año pasado, y es muy interesante porque sí es una exposición expandida de alguna manera, ¿no? Que tiene un pie también en el mundo real. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más. Sí, bueno, cuando esto pasó un poco, porque a mí ellos me propusieron, Manuela y Pablo me proponen hacer la exposición cuando todavía era el mundo real, y luego vino toda esta historia, entonces cambié completamente porque me interesaba muchísimo el que la gente, el que hubiese dos tipos de exposición. Una, que fuese la gente que iba la veía de una manera, y la gente que la viese a través de los móviles la viese de otra manera. Entonces todas las piezas estaban hechas para que se pudiesen, un poco como un chiqui park, ¿no? de historias de Instagram, ¿no? Que todo lo que tú vieses, la persona que lo veía, que lo grababa o que usaba el móvil para compartirlo, tuviese la oportunidad de engañar a la persona
que lo veía a través de una pantalla, ¿no? Entonces, toda la exposición está basada en piezas, o eran piezas de sala de otras piezas que yo había hecho en la calle antes, y que yo siempre he trabajado con el contexto, y ahora más que nunca el contexto es a través del medio en el que lo enseñas, ¿no? Es decir, Internet. Entonces, si antes tenía que tener en cuenta los colores o dónde estaba, pues ahora tenía que ver de la manera en que iba a ser enseñado también en redes. Esto ya lo empecé a tener en cuenta antes de la pandemia, pero ahora se ha agudizado, ¿no? Entonces, todas las piezas partían un poco de ahí. Me basé en la idea esta de que me encanta, que es, no sé si os acordáis, cuando estaba el emule, me acuerdo, cuando se compartían las películas por P2P, y había una opción que era, la gente entraba dentro del cine, lo grababa con una cámara, lo subía, y entonces tú te la descargabas, y entonces había una persona delante que se levantaba, uno comía palomitas, la calidad era malísima. Entonces me gustaba esto de que el precio a pagar por ver algo que estaba en el cine todavía era que la calidad y que tenía que ser muy reducida. Y luego, de alguna manera, el poder que tenía la persona que grababa eso en el cine, ¿no? Que si tú te ponías delante de una persona que tenía el pelo afro, pues ibas a ver la mitad de la película, ¿no? Porque iba a estar tapada. Luego, si tú te decidías ponerte en la izquierda de la sala, entonces me interesaba como el potencial creativo que tiene la persona, de alguna manera, que te cuenta una historia, que parece un poco de perogrullo, pero ahora mismo una persona que hace una historia en Instagram, o la persona que documenta algo, tiene un poder brutal, ¿no? Porque estás enseñando, al fin y al cabo, la parte que tú quieres. Es decir, eso es poliédrico, pero tú estás enseñando algo 2D que en la realidad es 3D. Entonces me gusta mucho esta idea del 2D al 3D, de cómo nosotros, porque lo vemos en cámaras, como lo graban en 4K, y luego hay unas cámaras, luego hay unas pantallas increíbles, ¿no? Pero no deja de ser una ilusión. Si tú intentas girarte, vas a ver el dorso del móvil o del ordenador. Entonces, todas las piezas absolutamente estaban hechas siguiendo esta lógica, ¿no? Esta ilusión del paso de esa ilusión de 3D, que en realidad no hay 3D. Me interesa mucho esta idea de cómo un elemento, es decir, cómo la tercera dimensión te la da el que tú te puedas mover, ¿no? O el que muchas personas hagan vídeos de una misma cosa, para que haya diferentes puntos de vista. En el momento en el que tú no te puedes mover, todo puede ser una ilusión. Es decir, ese movimiento, esa capacidad de ir y ver lo que hay detrás de algo, es lo que te ofrece que exista, es decir, lo que te ofrece la tercera dimensión. Si tú estás sentado, solo ves 2 dimensiones, ¿no? Porque puede estar hecho como puede ser un atrezo o algo así. Entonces, toda la exposición estaba basada en esta. Quizás es una exposición, es la parte como más cutre y bruta de hacer arte digital, ¿no? Que es desde el punto de vista analógico. Es como crear unos decorados para que una vez, es decir, no es arte digital nativo, está hecho parte del mundo analógico, para que le haga el juego al arte digital. Es decir, se convierte al arte digital en el momento en el que tú le haces una foto y lo reduces a la palma de tu mano. Claro, porque no sé, bueno, si los otros todavía no lo vieron, o sea, si al estar en el espacio físico y uno se acercaba a las piezas, podía ver los materiales de los que estaban hechos, ¿no? Y un poco el juego también con el material, utilizabas piedras, que son materiales también muy toscos, entonces depende de la perspectiva, uno si sacaba una foto, pues lo veía de una manera. Y hoy justo estaba pensando algo que leí sobre la exposición, que creo que eran tus palabras, que lo más importante, si es que era lo más importante, era más la foto que la misma pieza. Y yo justamente hoy estaba pensando que las piezas, en vez de haber participado en otra exposición, como suele pasar, lo que ha pasado es que ha participado en otra exposición la foto. Sí, total. Entonces, finalmente, sí. Las fotos, es que yo normalmente hago obra pública, entonces son cosas muy grandes. Entonces, a mí me gusta esta idea de que tú te dediques a hacer una cosa que mide 4 pisos y que luego se vaya a ser vista en 12 centímetros, ¿no? En algo así como... Me encanta porque tú puedes permitirte el lujo de no poner detalles y tal, porque la gente que lo ve
lo va a rellenar, como lo va a ver en chiquitito, la persona lo va a rellenar, ¿no? Con sus, entonces pinta algo con que lo esboces, ya, es decir, puedes ser muy vago, que va a parecer que es lo que pasa con muchísimas piezas muy grandes, ¿no? Que pueden estar hechas muy mal, pero como solo tienen que funcionar para la foto, pues es un poco, creo que no es solo con esto, creo que pasa con muchas otras cosas, ¿no? El hacer las cosas para la foto, pero creo que es interesante también. Ya, bueno. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto, si no, paso a la última pregunta, que va a ser una pregunta a modo de conclusión, si os parece. Entonces, así terminamos y damos paso a las preguntas si es que hay del público. Es innegable la directa influencia de la pandemia en el proceso de aceleración digital que vivimos el último año, ¿no? Y cómo esta ha inaugurado una nueva forma de estar con otros. ¿Cómo ven el escenario post-pandemia para las instituciones y el tejido artístico? No sé si quiere empezar Eva, que fue la que empezó la última vez. Vamos por orden, está guay. Pues evidentemente, como decían, se ha abierto una brecha de posibilidades infinitas que creo que hay que tomárselo con optimismo. Y también me gustaría reforzar, pues eso, las posibilidades que dan plataformas que a priori no están hechas para crear arte, como Instagram o Facebook o TikTok y todo eso, y que están sirviendo como herramientas para crear y para comunicar procesos artísticos, incluso pues son formatos en sí de obras de arte. O sea, a mí se me ocurren varios Instagramers o youtubers o tal que utilizan ese formato pues para mostrar su arte. Entonces, creo que sí que las instituciones se están abriendo, como también comentábamos, que están sobre todo interactuando cada vez más o proponiendo más al público que proponga y genere contenidos. Y sí, creo que va a ir bien, o sea, que se va a ir ampliando y creo que vamos a flipar porque ya no es el museo digitalizado, sino el museo virtual directamente. Entonces, sí, me parece que vamos a ver cosas inéditas. ¿Qué más? Yo sí, a ver, vamos, la pandemia y todo el tema del COVID, yo creo que lo que ha venido a hacer es a sentar, ¿no? O a acelerar un proceso en el que lo digital se ha fusionado ya totalmente, o si no es totalmente, casi totalmente, con lo que es la creación artística, ¿no? Y ha venido a sentar, pues, a lo mejor una corriente, ¿no? Un tipo de arte, ¿no? Contemporáneo en el que ya no solo es una creación digital, ¿no? Sino que es la fusión entre lo que no es digital y lo que es digital, ¿no? Y cómo a lo mejor a partir de ahora y después de la pandemia, ¿no? Que ya he dicho, yo creo que ha acelerado como este proceso, pues lo que yo creo que viene de la unión entre obras tangibles e intangibles, pues es mucho mayor, ¿no? Y lo que es la fusión entre, pues eso, el propio ser humano y el espacio digital, pues creo que no nos la imaginamos ni todavía, ¿no? En lo que puede pasar. Entonces yo creo que eso ha venido un poco ha servido como un acelerón de ese proceso, ¿no? Y como que lo ha sentado ya casi definitivamente. O yo por lo menos lo veo así, vaya. Pues yo veo que aquí lo que hablamos un poco entre todos, ¿no? Es el tema de cómo nos movemos entre lo offline, online, digital, analógico, como que al final estamos ya en otra fase, después de que ya cada vez las tecnologías están más presentes, las vamos interiorizando. Y para mí ahora el gran desafío institucional es un tema que también ha tocado Cristina, el tema del apropiacionismo. A mí este tema me preocupa especialmente porque creo que es una de las marcas de identidad, ¿no? El apropiacionismo en la era digital, el reutilizar materiales de otros, todo el tema del mashapeo, la cultura del remix, el cómo podemos hacer experiencias como la que comentabas tú antes a través de videojuegos que tienen pues, su tema legal, ¿no? Creo que por ahí, a mi modo de ver, van los tiros en la lucha para el reconocimiento de estas obras que realmente no son plagios,
si lo tomamos con el copyright del pasado, pues claro, es que no es una realidad que estuviera presente, ¿no? Cuando se concibió todo el sistema del copyright. Así que para mí el desafío cultural también pasa por ahí, ¿no? Por el hecho de decir, vale, en la era digital creamos de otra forma. El contexto ha cambiado, nuestra forma de concebir la realidad también, cómo interactuamos, cómo creamos obras originales desde producciones que ya existen. Entonces, para mí ese también es otro melón que tenemos que abrir y que yo, por ejemplo, pues estoy ahí muy concienciada, ¿no? Con todo el tema del artículo 17, porque creo que si no hacemos algo para que las generaciones que realmente manejan el cotarro a nivel legal, si no les hacemos entender que generacionalmente eso es algo que está surgiendo, que ya lleva tiempo, ¿no? Y que esto no es plagiar, que es crear nueva obra a partir de producciones que ya están. Para mí por ahí también va un tema muy importante, ¿no? Y luego la evolución del concepto del aura, de cómo podemos generar pues obras súper auténticas, pero que no tengan que ver con el tema de que sean únicas e irreproducibles, sino que todo el mundo de generar experiencias, ya sea online o offline, con todo este tema de la pandemia hemos visto que es un universo también muy democrático, en el que todo el mundo puede decir algo, del que todo el mundo podemos aprender, ¿no? Desde cualquier punto en el que nos encontremos desde el ámbito creativo. Así que a mí esas partes son las que más me motivan. Y quería decir solo una cosa, ya no me enrollo más. También a nivel más popular, quizá no tanto a nivel de arte contemporáneo, el otro día, por ejemplo, la gala de los Goya, a mí es la que más me ha gustado de todas las que he visto en mi vida, porque creo que ha sido como un ejemplo de humanización de las tecnologías y de cómo también a través de la tecnología pues podemos transmitir espontaneidad, ser mucho más humanos. A nivel estético me gustó el ritmo. Entonces, pues no sé, yo igual me paso de optimista, pero me parece que con todo esto que nos ha pasado, estamos todos como más abiertos a explorar otros caminos y a ver las tecnologías desde otro enfoque. Esa es la intuición que yo tengo. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, el proyecto que presentamos de Carlos Bellón iba muy en relación con cómo lo virtual se ha convertido en lo real y cómo nos da ese punto de veracidad, pues eso, como decías, de la gala de los Goya, sí que es verdad que ha sido más humana. Entonces, yo sí creo, yo soy muy optimista en este sentido y yo sí veo muy positivo desde las exposiciones online, las nuevas creaciones, el que las técnicas vayan fluyendo y que ya no haya ese tipo de fronteras y creo que es algo que podemos aprovechar. El que se puedan generar cosas que son genuinas, que son inéditas y que se puedan mezclar con cosas que ya estaban hechas. Y luego el tipo de comunidad que se puede generar y que nos da la oportunidad, por ejemplo, Instagram, porque toda la vida el tema de cultura y de arte ha estado un poco cerrado a ciertos círculos y realmente las redes sociales y este tipo de exposiciones online lo democratiza todo y da un acceso mucho más sencillo y más fácil a gente que a lo mejor no tiene la capacidad de viajar, por ejemplo, que con todo el confinamiento es lo que, por eso se activó todo, porque ahora ya no vale que vivas en Madrid, es que no puedes salir, no puedes ir al museo, no puedes ir de galerías. Entonces yo creo que se puede generar una comunidad muy bonita en torno al arte que, y es una oportunidad para ello, todas las cosas que están generándose. No sé. Sí, bueno, a mí es de estas cosas que me da pues entre miedo, pero me da miedo por esta cosa de como todo cambia todo el rato, ¿no? Y cuando te has acostumbrado a una cosa dices, joder, a cambiar otra vez. Y luego te acostumbras y otra vez a cambiar. Pero sí que, ¿sabes? Es de esta cosa que sí que lo veo como que no queda otra, ¿no? Es decir, que el no usarlas o el no adaptarte a esto es ridículo, ¿no? Es decir, lo vas a tener que hacer obligatoriamente, no es una opción, ¿no? Entonces, sí que veo que también, o por lo menos yo desde mi experiencia, a mí cada vez me cuesta más profundizar en según qué cosas porque tengo mucho volumen, ¿no? de inputs.
Entonces, por poner un poco la nota discordante, a pesar de que lo acepto y tal, sí que en mi caso, o tal y como lo siento ahora, tengo acceso a tantas cosas que tampoco a lo mejor le dedico tanto tiempo a como le dedicaba antes, ¿no? En plan, cada vez tengo un poco más de si antes podía ir a 2 cosas, ahora puedo ir a 30, ¿no? Entonces, si ya era un agobio antes, ahora... entonces, como lado negativo, quizás eso, ¿no? Pero quizás una cosa personal de aprender a gestionar eso. Y como lado positivo, pues, bueno, que puedes, antes lo hablabais, ¿no? El estar generando cosas con gente de fuera sin tener que moverte, que yo siempre lo he pensado esto, como el moverme físicamente, ¿no? Yo para hacer los trabajos tenía que moverme el cuerpo físicamente, tú a Nueva Zelanda, o tú a China, o tú a... Entonces, es un poco como que para hacer una cosa que técnicamente la puede hacer cualquier persona prácticamente, ¿qué necesidad tienes tú de coger un avión? No sé, como todos los recursos, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que de alguna manera han obligado también a, bueno, a ser más eficientes en el buen sentido de la palabra, no de eficiencia de ahorrar costes, sino de ser un poco más conscientes de verdad necesito moverme físicamente a los sitios para hacer las cosas, de verdad aporta algo. Eso como lado positivo, que por otro lado es eso, ¿no? Yo me había acostumbrado a esto y ahora me estoy acostumbrando a lo otro, pero bienvenido sea, cuando me acostumbre, vendrá otra cosa y tocará acostumbrarse otra vez. Así que nada. Ya, yo creo que al final las cosas van a pasar y nos vamos a acostumbrar sin darnos cuenta, básicamente. Vamos a volver a vernos y nos vamos a olvidar, yo creo que hasta nos vamos a olvidar de la mascarilla. Sí, sí, total. Cuando la quiten, ¿eh? Estoy segura, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas, así que eso es todo. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Ha sido muy bueno, muy interesante. Quiero recordarles a los que están oyendo y a ustedes que tenemos el segundo encuentro el 17 de marzo sobre precariedad, porque el proyecto de emergencia sigue, así que nos vemos ese día. Y eso es todo. Es un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Besitos. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.